Muy buenas tardes, criaturitas del Señor. El día de hoy vamos a hablar de la recombinación bacteriana. Nuestro equipo está conformado por Adolfo Hernández, Solange Játiva, Samuel Ortega y José Martínez. Bueno, a continuación hablaremos del objetivo. Nuestro objetivo es entender por qué algunas bacterias que se erradicaban con ciertos antibióticos desarrollan inmunidad antibiótica después. Ahora hablaremos de la estructura y función del genoma bacteriano. El material genético de las bacterias se encuentra en el citoplasma. Se le denomina como nucleoide, cuerpo nuclear, región nuclear. Está compuesto de alrededor de 80% de DNA, 10% de RNA y 10% de proteínas. Bueno, ahora hablaremos de las mutaciones puntuales. Existen dos tipos de mutaciones puntuales. Como podremos ver, están las de transición y las de transversión. Las de transición son aquellas que sustituyen una base púrica por otra base púrica o una base pirimidínica por otra base pirimidínica. Y las de transversión son sustituciones de una purina por una purimidina o viceversa. Bueno, ahora vamos a hablar de crecimiento de poblaciones. El crecimiento de poblaciones es el aumento en el número de células de una población. Está dividido en 4 fases. La primera fase, adaptación o latencia. En esta fase el crecimiento de la población no inicia inmediatamente, sino después de cierto periodo de tiempo, el cual puede ser breve o largo, dependiendo de varios factores. Hasta la fase 2, crecimiento exponencial o logarítmica. Es la consecuencia del hecho de que cada célula se divide en dos. Las bacterias se encuentran en un estado óptimo. Su velocidad está influenciada por temperatura o nutrientes. La fase 3, la fase estacionaria. En esta fase el medio de cultivos no se renueva. Comienzan a acumularse metabolitos tóxicos, se modifica el pH, los nutrientes se agotan, la velocidad de multiplicación se retrasa y hay un equilibrio entre bacterias vivas y muertas. Por último, la fase 4, muerte celular. Cuando continúa el crecimiento en el medio de cultivo viejo, se produce una inversión numérica con respecto a la fase exponencial. En este periodo son más las bacterias muertas que las vivas, hasta que se termina con la muerte de todas. Ahora hablaremos del intercambio génico. En el intercambio génico existen dos tipos, los plásmidos. Los plásmidos son las moléculas de ADN que se replican y transcriben independientemente del cromosoma. Pueden ser lineales o circulares. Se pueden replicar en forma autónoma, por los que se les llama replicones. También existen los bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que infectan bacterias. Pueden sobrevivir fuera de la célula anfitrión, ya que su genoma está protegido por una capa de proteínas. Infectan a las células bacterianas y pueden ocasionar lisis celular o integrarse en el genoma anfitrión. Ahora hablaremos de la recombinación. La recombinación es la sustitución de uno o más genes presentes en el cromosoma de una célula por los de otra célula genéticamente distinta. El DNA se transfiere entre las bacterias de 3 maneras: transformación, conjugación y por último transducción. Condiciones como temperatura, pH, nutrientes, fragmentos de ADN exógeno pueden entrar al interior de una célula receptora, en este caso una bacteria. Llamamos célula competente a la célula que es capaz de ser transformada y que contiene proteínas de membrana de unión al ADN, de unión al ADN de cadena sencilla, nucleasas y proteínas REC-A. Ingresa el ADN exógeno monocatenario al interior de la bacteria por medio de las diferentes proteínas. Las proteínas REC-A protegen al ADN de la degradación por nucleasas.
Estas proteínas medían la recombinación homóloga entre el ADN de cadena sencilla y el ADN principal bacteriano, dando como resultado a una célula transformada, la cual presenta nuevas características. La conjugación bacteriana, descubierta en 1946 por George R. Ladenburg y Edward Tatum, es el proceso de transferencia de información genética desde una célula donadora a otra receptora, promovido por determinados tipos de plásmidos y que requieren contactos directos entre ambas. Este proceso se lleva a cabo si la célula presenta plásmido F, que contiene la información genética para formar pili, puentes que sirven de unión citoplasmática entre dos bacterias. El proceso más habitual de la conjugación es la transferencia del ADN del plásmido de una célula donadora a una receptora. Esto ocurre a través de un pili sexual de la célula donadora que sirve para enganchar a la receptora y tirar de ella para aproximarla. Luego se origina un puente citoplasmático entre dos células. El ADN plasmático se replica y la copia se transfiere por el puente pili a la célula receptora. Después, las dos células por fin son donadoras y se separan. En el caso de que el plásmido se introduce en el genoma bacteriano, el cual ahora se denomina como epistema, la tasa de recombinación es 1000 veces mayor a la frecuencia normal de una célula donadora, por lo cual esto se le puede denominar como HFR, que sería en su significado alta frecuencia. De esta forma, la bacteria HFR puede donar a otras células de cualquier gen de su ADN. En la cruza entre un HFR y un receptor, la célula receptora sigue siendo receptor. La cepa HFR puede revertir a una célula donadora normal de dos maneras distintas. La primera es la escisión precisa, que implica los extremos del factor integrando. Cada cepa concreta presenta una frecuencia característica de la reversión a una célula donadora. La otra forma puede ocurrir por escisión imprecisa, de modo de que el factor F adquiere trozos del genoma bacteriano adyacentes al lugar donde estaba integrado. Estos plásmidos F autónomos que adquieren e incorporan permanentemente un trozo del genoma bacteriano se denominan como F'. Ahora hablaremos del proceso de transducción, mediante el cual el ADN es transferido de una bacteria a otra por la acción de un virus o bacteriófago. Debido a que los bacteriófagos no pueden reproducirse por sí mismos, en la etapa de la adhesión, el virus se pega a la membrana de la bacteria por medio de receptores específicos de la superficie celular. En la siguiente etapa, el virus penetra en la membrana insertando su ADN para así infectar a la bacteria.
Después, el cromosoma de bacteria se destruye y se degrada el ADN bacteriano. Esto nos da los componentes necesarios para la etapa de la replicación. En esta se sintetizan los componentes proteicos que formarán el cuerpo del fago y se replica el ADN vírico con la maquinaria de transcripción de la célula huésped. Durante el ensamblaje, las proteínas virales y los genomas replicados se asocian para formar nuevos viriones. Sin embargo, hay ocasiones en las que se empaqueta por error ADN bacteriano, formando virus con ADN bacteriano que luego será introducido en otra bacteria huésped. A esto se le conoce como transducción generalizada. Una vez finalizado el ensamblaje, los nuevos fagos se liberan por medio de lisis, listos para infectar a nuevas bacterias. También hay casos donde se omite el ciclo lítico y el ADN viral, una vez insertado, se integra en el cromosoma bacteriano, el cual luego se replicará como un gen más del material génico de la bacteria. A esto lo conocemos como ciclo lisogénico. Aunque igualmente, una vez dado el ciclo lisogénico, se puede reiniciar el ciclo lítico y empezar a formar nuevos fagos, los cuales contendrán tanto ADN vírico como ADN bacteriano. A esto se le conoce como transducción especializada. Con la información presentada podemos concluir que el motivo por el cual las bacterias adquieren inmunidad antibiótica es gracias a las recombinaciones de transformación y conjugación, porque en dichas recombinaciones la célula receptora adquiere nuevo material genético, siendo factores F, ya que por lo general estas benefician a la célula con inmunidad antibiótica y ambiental.